Esta semana quedamos todos sorprendidos de la absolución del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maichel Dicen, por falta de pruebas en su contra en el caso denominado Operación 13, mediante el que se cometió un fraude, según la Fiscalía, por 500 millones de pesos. Y uno se pregunta cómo es posible que la cabeza de todo esto no se diera cuenta de lo que sucedía. Sobre todo también porque se presentaron testimonios en el juicio de personas que fueron condenadas diciendo que quien hacía y elaboraba todo eso incluía al administrador de la Lotería Nacional. Entonces fueron creídos para ser condenados en muchas otras cosas, pero en esa en particular no fueron creídos, cosa que hace que uno sospeche de qué pudo haber sucedido, sobre todo porque tampoco entiendo, quizás por falta de pruebas o de una investigación más profunda, de que no estuviera una de las personas que patrocinaba al antiguo administrador de la Lotería Nacional, que tiene varias bancas y que de hecho es socio en una de ellas con el propio administrador y quien se dice que fue la persona que lo puso en ese puesto. En aquella oportunidad, nosotros cuando terminamos de hacer una serie de trabajos, porque eso parece que se iba a quedar como medio así, y entonces comenzamos a hacer una serie de trabajos donde pues terminamos como vamos a comenzar ahora con esta pregunta. Esa fue la pregunta que nos hicimos a mediados de mayo del 2021, cuando presentamos el primero de una serie de reportajes sobre el fraudulento sorteo del 1 de mayo de la Lotería Nacional con el bolo número 13. Y lo comparamos con el caso famoso de Frederick Mazurka, un empresario haitiano acusado por la administración de la Lotería Nacional de 1997 de encabezar una mafia dentro de la institución. Una acusación que se quedó solo por el punto más débil, como se demostró luego de una investigación de la Fiscalía en ese momento dirigida por Guillermo Moreno, quedando los resultados así. Se demostró que el locutor no era el culpable y que la mafia estaba constituida por Manuel de Jesús Antún Valle, TT, Norberto Taveras Esteves, dueño de varias agencias de banca de Santiago, Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe Goico, Mario Núñez Payano, el técnico, Manuela Cruz Madera, el coronel asistente del jefe de la policía, Agustín Pimentel Almanzar, Rómulo Augusto Marte Lendor, Juan de los Santos, prófugo, Eduardo Frederick Mazurka, también prófugo. Miguel Ramón Bona Rivera, que fuera administrador de la lotería y fue adicionado en fecha posterior. Consiguieron un habeas corpus donde fue precedido por la magistrada Miriam Germán, Miguel Ramón Bona Rivera, Norberto Antonio Taveras, Pepe Goico. Como pueden ver, personas de gran poder económico y político de la época fueron investigados, pero en este caso de la Lotería Nacional durante la administración de Luis Maichel Dicen, de los 10 imputados, el que recibió mayor sanción penal, según el dispositivo de la sentencia, fue el expresidente de la Federación Nacional de Bancas de la Lotería y dueño de varias bancas, William Lisandro Rosario Ortiz, condenado a 7 años de prisión en Najayo Hombres por lavado de activos, soborno y asociación de malhechores, ya que a mediados de julio del 2020 se dedicó a planear el modo en el que podían realizar el fraude del sorteo. Todo esto bajo el contexto de la esperada designación de Luis Dicen como administrador de la Lotería Nacional, lo cual era de importancia capital para los intereses de la organización criminal. Pero antes de seguir con los condenados, recordemos un poco de los antecedentes de Dicen, ampliamente conocido en su pueblo natal, Monseñor Noel, incluyendo un supuesto diagnóstico de cáncer de colon que supuestamente padecía, lo que motivó que organizara varias actividades de recolecta de dinero para su tratamiento, pese a que nunca mostró los documentos que avalaran su estado de salud. Mira, lo primero es decirte que no me siento nada mal, no guardo resentimientos. La realidad es que él nunca tuvo cáncer. Él lo que hizo fue que agarró y se quitó todo el pelo, cogió un gilet, se quitó todo el pelo y simuló tener cáncer. Lo que pasa es que él debía un dinero, debía más de 2 millones de pesos
A partir de ahí ocurre la milagrosa recuperación y se mantiene bajo perfil. Y hasta que un empresario de aquí que se llama Orlando Martínez hizo como una especie de ayudarlo a él, y por eso es que él entra entonces a lo que es Penabanca. Precisamente, este empresario de las apuestas y actual diputado por el Partido Revolucionario Moderno y propietario de las bancas OM y de Lotedom, Orlando Antonio Martínez Peña, salió a defender públicamente el accionar de Dicen ante el escándalo del fraude del 1 de mayo. El administrador de la lotería pertenece a la provincia de Monseñor Noel, yo también soy de la provincia de Monseñor Noel, y que te estén ligando con algo que no tiene que ver o que no tiene que ser, no sé por qué lo hacen, porque realmente tú eres amigo de él y mucha gente aquí en la provincia es amigo de él y yo soy amigo de él. Se le olvidó al diputado que su pupilo, que muchos piensan que Dicen le debe su puesto en la lotería, es su socio en la Sociedad Empresarial Dominicana Soenda. Entre los socios de Soenda también está el condenado que, como ya mencionamos, recibió la mayor sanción penal, William Rosario Ortiz, quien de igual modo estaba unido a Dicen mediante una sociedad en el Grupo Empresarial Dominicano Gedón, que se dedicaba a los sorteos de la lotería, pese a que Dicen negaba ser propietario de bancas en el momento que lo entrevistamos. Nunca he tenido banca. Esa es otra de las falacias. De hecho, que yo tengo banca, yo nunca he tenido banca. Nunca en mi vida. Siguiendo con la sentencia, el segundo párrafo del fallo declara culpable a Eladio Batista Valerio, alias El Gago, condenado a 6 años de prisión de Najayo Hombres tras haber estado presente en todas las reuniones de planificación de los hechos. El tercer párrafo del fallo declara culpable a Felipe Santiago Toribio, alias Chago, un reconocido apostador y conocedor de varios juegos de azar en cuya casa, en el residencial Colinas del Oeste, se llevaron a cabo los ensayos. Fue condenado a 5 años de prisión. Carlos Manuel Berigüete Pérez, quien se desempeñaba como soporte técnico de la lotería, y a Jonathan Augusto Brea Valles, quien era supervisor de sorteos. La locutora Valentina Rosario Cruz, a quien Dicen se le acerca en el ascensor de empleados que supuestamente no solía utilizar para decirle: alguien se va a acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial. Señoras y señores, de inmediato inicia el sorteo de las noches de tu Lotería Nacional. En nuestro primer reportaje nos explicó Cifrido de la Rosa, conocido como William Double Play, quien tiene 28 años de experiencia en el sector, dueño de bancas, que fue la persona que descubrió la maniobra fraudulenta y dio la voz de alerta. Usted es el ciego, sí, en este momento. Okay. Voy a la lotería y usted va a pasar. Número ganador. ¿Sabes? Tan sencillo. Sí. Ella lo sube de aquí a aquí. Y sobre el no vidente Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, quien recibió 800,000 pesos por extraer un bolo desde el interior del globo y aparentar pasárselo a la locutora, colocando las manos de modo que las cámaras no pudieran captarlo, pese a que en una entrevista nos dijera lo contrario. Bueno, yo entiendo que lo saqué. La propuesta al no vidente se la hizo Rafael Mesa Nova, un chofer de la lotería que tenía a su cargo el traslado de los no videntes. Fueron sentenciados a 5 años suspendidos bajo condiciones. En el 11º párrafo es la parte donde absuelve al ex administrador de la lotería, Luis Dicen. Yo nunca tuve bien. Agradecido de Dios. Esta declaración de inocencia ha generado un desborde de cuestionamientos y críticas. ¿Hay en la justicia dominicana o de investigación o de sentencia? Eso se traduce en una decepción increíble para la ciudadanía. Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los 10 acusados. El Ministerio Público ha dicho que aportó más de 200 elementos probatorios, incluyendo el testimonio de la presentadora Valentina Rosario, que parece ser fue suficiente para incriminar a todos los condenados, menos al ex administrador de la Lotería Nacional. ¿Cómo es posible? Es una pregunta que el mismo Wilson Camacho se hace. El tribunal no lo explica. La respuesta de nosotros es no. No era posible, a nuestro juicio,
la realización de un fraude en la Lotería Nacional de esta naturaleza sin la participación de Dicen. Es que resulta increíble llegar a la conclusión de que el fraude era posible sin Dicen y que todo recaiga en su socio e íntimo amigo William Rosario, así como en empleados de quinta categoría de la institución, confirmándose lo que nos dijo el no vidente una ocasión al preguntarle si tenía miedo. ¿Usted tiene miedo? Miedo no, pero yo entiendo que este es un choque entre un huevo y una piedra. Claro está, donde el huevo soy yo. Solo me queda perder, perder y perder. ¿Por qué usted cree eso? ¿Quién puede ser entonces el gran Porque ponedor de huevos? yo desconfío de la justicia y son grandes, son los grandes. A juicio del reconocido jurista Francisco Álvarez, las juezas jugaron su papel y estaban buscando otro elemento probatorio, además del testimonio de la presentadora, donde se establece que Dicen usó la clave sorteo especial para referirse al fraude. Eso solo tal vez no sería suficiente para poder condenar a una persona. Además de todos los testimonios que dice la fiscalía que presentó contra Dicen, hay numerosos elementos que lo incriminan, pues todos los preparativos empiezan a concretarse inmediatamente era designado como administrador de la Lotería Nacional. Incluso eran más que conocidos las facilidades permitidas por Dicen al principal condenado William Rosario dentro de la lotería, pues iba de manera frecuente, entraba con plena libertad a todas las áreas, incluyendo los salones de sorteos, cosa que está prohibida, y a esto se le suma que el sorteo de ese día no fue transmitido por las redes sociales, ya que Carlos Manuel Berigüete se encargó de esa parte. Cómo dejó pasar todas esas faltas desde su rol de máximo responsable de todo lo que acontece en la institución, y más siendo un funcionario que venía del mismo sector de las bancas, con vasta experiencia para detectar y prevenir cualquier truco, como lo hizo en enero del 2021 cuando hubo otro escándalo, ya que un empleado de la lotería supuestamente alteró el boleto ganador del primer premio del sorteo extraordinario de Navidad. En ese momento el súper eficaz funcionario Luis Dicen se dio cuenta y lo agarró, pero en este caso no hizo lo mismo. Pese a que el dueño de bancas, Cifrido de la Rosa, y el entonces presidente de la Federación Nacional de Banca, FENABANCA, Rubén Jiménez, dieron la voz de alerta a Dicen, este no tomó medidas de manera inmediata y 5 días después de haberse realizado el sorteo, cuando el video donde es evidente el fraude ya era viral en las redes sociales, es que finalmente decide dar a conocer la situación al país en una rueda de prensa y acudir a la Procuraduría. Habíamos recibido el domingo algunas querellas de comentarios de que la venta fue muy alta y el lunes comenzaron a llegarnos las informaciones ya fluidas de que algo había anómalo. ¿Cuántas personas deberían estar ahora mismo suspendidas y no están suspendidas? Porque yo entiendo que debe haber primero un director de sorteo, sí, una encargada de los bolos, sí, o un encargado de los bolos. Nadie de esas personas están suspendidas. No podemos pasionalmente comenzar a hacer cosas sin que el debido proceso se aplique para evitar lo que se hacía aquí, que se tropeaba el debido proceso para luego justificar una prisión domiciliaria y 3 meses de cárcel y te fuiste para tu casa. Irónicamente, la aparente debilidad del proceso le favoreció en esta ocasión, debido a que en caso de no haber recibido condena por lavado de activos, sobornos y asociación de malhechores, bien pudo recibir sentencia en daños y perjuicios por negligencia deliberada como funcionario. Y si por una negligencia del funcionario público el Estado se ha visto perjudicado, el Estado puede demandar a ese funcionario público para que sea reparado ese daño. Igual que lo puede demandar cualquier persona que haya sido perjudicada. En ese sentido, podemos mencionar el caso de la ONSA, donde su exdirector Manuel Rivas pudo haber sido condenado por negligencia por los supuestos casos de corrupción que ocasionaron el asesinato del catedrático y abogado Junior Ramírez, pero no había querellantes, según la sentencia de los jueces. Contrario a este caso de Dicen, donde varios dueños de bancas se constituyeron en actores civiles y tomaron acciones en su contra al registrar pérdidas. Recordemos que el número 13 le fueron reclamados aproximadamente 500 millones de pesos en distintas bancas a nivel nacional, además de un número inusual de ganadores.
Fue condenado Leonidas Medina Arbelo, declarado en rebeldía en mayo de 2022. Está prófugo, o sea, lleva 2 años prófugos, y fue eje operativo de la operación, como una participación que va desde coordinar reuniones y ensayos con los involucrados, entregarle a la locutora el bolo marcado con el 13, que sería usado en el fraude, hasta jugar grandes cantidades con ese número. Como presentamos en el 2021 cuando conversamos con el propietario del consorcio Banca Álvarez, donde hoy el prófugo jugó 14,000 pesos. Y le estamos haciendo entrega aquí su dinero. El ticket fue premiado con 1,000,000 y pico de pesos. Amén. Podría haber sido Leonidas Medina Arbelo el eslabón perdido para la condena de Dicen. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Dónde está la debilidad? ¿Qué permitió absolver a Dicen? Uno de los temas más importantes es seguirle la pista al dinero. Porque usualmente, bueno, el dinero es lo que corrompe a la gente. Ahora, ¿cómo tú pruebas que ese funcionario incurrió en un acto de corrupción cual sea, estafa contra el Estado, falsedad? Tú tienes que reunir los elementos probatorios para eso. Esto confirmaría lo que ha manifestado el procurador adjunto Wilson Camacho en diversas ocasiones. En República Dominicana en materia de corrupción hay que sobreprobar. Pero al juicio del abogado, en el caso Operación 13 no todo fue negativo, pues se creó un precedente ya que validó la participación del Estado como querellante, resultando en una sentencia al pago de una indemnización de 3 millones de pesos que deberán pagar los 8 condenados y no Dicen. El Estado, y en este caso en particular la Lotería Nacional, resultó definitivamente perjudicada en su imagen, en su valoración moral por parte de la ciudadanía. En temas de corrupción hay mucho por hacer, sobre todo en el aspecto de sancionarla al más alto nivel y no solo a los involucrados de menor rango, como ha ocurrido en la Operación 13. Habrá que esperar, repito, la sentencia completa para evaluarla y poder tener una opinión final sobre la misma. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público mientras tanto? Recurrir. El Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión con relación a las 2 personas que han sido descargadas. Si es verdad lo que dicen los jueces, que la Fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de Dicen, entonces el bolo ganador fue para él. Esperemos la apelación y ahí sabremos definitivamente en este juego quién hace la trampa.